Les decía, acá les armé un apunte que se los voy a mostrar cuando terminemos, ¿sí? Entonces, y acá ya empezamos a concluir. Ya conocí la teoría, vamos a ver, bueno, a ver qué me deja limpia. A través de la enunciación, el sujeto construye el mundo como objeto de estudio y también se construye a sí mismo como locutor. Porque él, acuérdense que decía que el locutor construye su discurso y efectiviza la lengua en el momento en el que construye su discurso, o sea, en el momento de la enunciación. Pero también se construye a sí mismo como locutor, ¿sí? Yo, ¿qué tiene que ver con esto? Yo me caracterizo a sí mismo a la hora de hablar un discurso. Y tiene mucha razón. ¿Cuántas personas nosotros llegamos a inferir o creer que conocemos su personalidad, sus gustos y su forma de ser cuando los escuchamos hablar? Si no, escuchemos discursos en YouTube. Miren las charlas TED. Las charlas TED son discursos por excelencia, ¿sí? Si bien hay de todo tipo, la particularidad que tienen es que nosotros podemos llegar a conocer a esa persona, a ese disertante, a través del discurso que está construyendo in situ, ¿sí? Y podemos atribuirle determinadas características, por lo general todas positivas, porque para eso son las charlas TED, ¿no? Pero cómo uno se hace la idea también de una persona cuando la escucha hablar, para bien o para mal, ¿no? Pero el discurso define mucho a ese locutor, a ese autor. Sí, aparte que el discurso que va dando también te vas dando cuenta de lo que piensa esa persona. Totalmente. O sea, lo ligado que está ese discurso capaz que nada que ver, pero podés como entrever otras cosas que otros Exacto. pensamientos que tiene. Tal cual, chicos, miren, una cosa que para mí es digna de mirar son los noticieros. Hace unos años uno pretendía que el periodista sea objetivo, ¿no? Se decía, el periodista no tiene que ser objetivo. ¿Hasta qué punto se puede objetivar? Vos podés dar información y esa información tiene que ser cierta, pero ¿hasta qué punto una persona puede dar una información sin intervenir? Aunque sea ya con la entonación, está interviniendo. Aunque sea ya en el momento en que la producción se sentó a definir la agenda que se va a tratar en ese noticiero, está estableciendo una postura porque está diciendo, voy a hablar de esta noticia y no voy a hablar de esto. Ese recorte también es una forma de elaborar un discurso y de una manera más sutil de hablar de ese enunciador. Entonces, por eso hay que leer entre líneas y yo eso que dicen, el periodista tiene que ser objetivo. Para mí es imposible. Es verdad que el periodista debe dar información cierta, porque cualquiera que haya estudiado periodismo sabe que hay que chequear las fuentes, por ejemplo, que no puedes decir cualquier cosa sin chequear. Entonces vos tenés que dar información cierta, pero es muy difícil no poder subjetivar sobre la información. Que yo no diga lo que opino con respecto a algo no quiere decir que esté siendo objetivo, porque yo estoy poniendo un tono, una intención. La titulación es una forma de subjetivar la noticia. El poner un título o poner otro es un recorte que estoy haciendo sobre un hecho. Fíjense qué difícil es. Entonces, siempre los discursos están hablando de ese locutor, ¿sí? Como el diálogo que se genera a partir de él también habla de su alocutor. El diálogo está siendo una respuesta de ese alocutor y el diálogo se genera entre esos dos, el ida y vuelta. Y ahí también se construye el locutor como se construye el alocutor, a través de ese ida y vuelta. ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Sí, bien. Entonces él habla del yo enunciador. El yo enunciador, que lo puse así porque él habla así del yo enunciador, precisa indefectiblemente de otro sujeto, el tú enunciatario, ese receptor, o también denominado enunciatario o también denominado alocutor. Aparte de tener estos dos integrantes, el lugar y el momento en el que se genera ese discurso, o sea, el aquí y el ahora, también son parte del acto enunciativo y tiene que ver con la temporalidad, el momento en el que se dice ese discurso, ese contexto en el que se dice ese discurso. Por ejemplo, no es lo mismo una publicidad de Coca-Cola de los años 30 que una publicidad de Coca-Cola de ahora, del 2020. Indefectiblemente hay códigos que difieren, como
como las costumbres se van cambiando, los modos de leer los mensajes también, y los modos de construir los mensajes también. Y si comparáramos dos publicidades gráficas, veríamos que el tratamiento de la imagen difiere, el tratamiento de los colores. Coca-Cola siempre mostró la escena familiar, y seguramente la escena familiar de los años 30 sea muy diferente a la escena familiar de hoy. Entonces hay una cuestión temporal, ¿sí? Él habla de la temporalidad, que también enmarca el modo de construir ese enunciado. Entonces, el yo enunciador, el tú enunciatario, el referente, o sea, ese contexto al cual refiere ese enunciado, los recursos deícticos, los modos de construir ese enunciado, las huellas que ese locutor deja, el lugar y el momento en el que se genera la situación enunciataria, definen el enunciado, definen el momento en el que se construye el enunciado. Dicho de otra manera, lo que estoy poniendo acá es lo que definimos como el aparato formal de la enunciación arriba, ¿sí? Más arriba. Por eso les digo, estamos entrando en un aspecto más de conclusión de la teoría, ¿sí? Y dice, para Benveniste, la enunciación es poner a funcionar la lengua, esto que hablábamos al principio. Él desplaza la teoría, o sea, si bien se basa en la teoría de Saussure, él desplaza el estudio de la lengua que hace Saussure al estudio del discurso, o sea, mientras que Saussure estudiaba la lengua, Benveniste estudia la lengua al servicio de la construcción de un discurso, ¿sí? Se basa más en cómo se ejecuta, en el habla, ¿sí? Cómo se ejecuta esa lengua. Él no cree que el código es el único que regula el sentido de una situación discursiva. Sí cree que es importante, no es que está borrando todo lo anterior. Entiende que el código es importante y que debe ser compartido, pero no cree que es el único que le da sentido al discurso, sino que el sentido verdaderamente aparece cuando se genera el acto enunciativo. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones situacionales que se dan, ¿no? Los recursos que uno emplea en ese momento, el lugar en el que se genera ese discurso, el tiempo en el que se genera ese discurso. Todo eso es llamado, y digo entre comillas, es aplicado, es ejecutado cuando yo empiezo a elaborar o decir mi discurso, ¿sí? Su teoría se basa en estudiar la relación que tiene el sujeto con su discurso. Todo el tiempo acá tiene que haber, por eso le da un rol protagónico al enunciador o al locutorio, ¿no? Porque dijimos al principio que debajo de él se alinea el discurso, se alinea el locutor, los modos de construcción del discurso, o sea, debajo de él, digamos, se decantan los demás elementos que forman parte del aparato formal de la enunciación. Entonces, su teoría se basa en estudiar la relación del sujeto con el discurso y cómo éste construye el acto enunciativo, es decir, cómo éste construye su discurso, ¿sí? No se centra tanto en la lengua como signo, que Saussure decía que el signo estaba formado por un significante y un significado, esa es la teoría que les digo que les voy a explicar, sino que él se centra en la relación que establece entre la lengua y el mundo donde existe esa lengua, entre la lengua y su empleo. Para él no se puede separar la lengua de su ejecución. No son dos cosas diferentes. Por eso es que dice la lengua no es más que la posibilidad de la lengua. O sea, la lengua cobra vida en el momento en el que se le ejecuta para construir un discurso. A su vez considera que el lenguaje es parte de la sociedad. Algunas de estas cosas que les puse acá las tomé del texto de estas dos autoras, ¿sí? Que me pareció que estaba piola como para concluirla. A su vez considera que el lenguaje es parte de la sociedad y de la cultura. Él dice que es a través de la lengua que el hombre incorpora las nociones básicas de la cultura. O sea, es a través de la lengua que nosotros aprendemos. Nosotros no tenemos, el conocimiento no es innato, el conocimiento es adquirido y la forma de adquirir conocimiento para Benveniste es a través de la lengua, ¿sí? Y que ninguna lengua es separable de su función cultural, ¿sí? La lengua está al servicio también de la cultura. Fíjense que ahí podemos establecer una relación entre hombre, cultura y lenguaje, porque cultura es todo lo que el hombre elabora en el seno de una sociedad, ¿no? Es la construcción social
de una idea, bueno, ¿no? Ya vamos a definir qué es cultura. Pero fíjense qué relación indisociable hay entre cultura y lengua también, ¿no? Y cultura y sociedad, ni hablar. Él brinda un rol protagónico al sujeto hablante, al que él llama ego. Esto se lo puse así para que en la teoría creo que nombra un poquito, no sé si en este capítulo, pero en el libro lo nombra, que es ego es el sujeto que habla, ¿sí? El sujeto hablante. Siendo como locutor quien organiza la instancia enunciativa, quien se apropia de la lengua, quien determina al locutor y quien construye el discurso. Lo que hablábamos al principio, el rol central que tiene ese locutor, ¿sí? Antes, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Antes de seguir con la última parte, les quería mostrar el apunte que les dije que les armé. Este apunte les va a servir para el próximo práctico, ¿sí? Que tienen que hacer. Y vamos, después ustedes lo van a leer, no lo vamos a leer ahora, pero quiero mostrárselo. El apunte habla de los modos de enunciar, ¿sí? Habla de dos tipos de texto. Un texto que llama expositivo o un texto que se llama expositivo o aplicativo y un texto que se llama argumentativo. Piensa en lo siguiente, si bien este apunte está armado más o menos en términos de textos textuales, o sea, de textos, de libros, perdón, de letras, nosotros sabemos que podemos construir discursos visuales también. De hecho, ese va a ser nuestro trabajo. Entonces, todo lo que ustedes vayan leyendo acá, traten de traducirlo a un discurso visual. Por ejemplo, el texto expositivo son textos, o explicativo, son textos que lo que buscan es proporcionar una cierta información. Yo quiero dar información y quiero esa información diseñarla de tal manera para que mi alocutor la entienda, ¿sí? Esos son textos expositivos o textos explicativos. Se encargan de explicar una idea, ¿sí? Bueno, les fui armando siempre ejemplos con respecto a qué tipos de textos son, qué utilidad, qué características tienen, ¿sí? Qué procedimientos tengo yo para elaborar ese discurso. Este apartado más que nada tiene que ver con textos escritos, por así decirlo, las partes que tienen este tipo de textos y los recursos explicativos. Y tienen la reformulación, la definición. Bueno, después ustedes lo van a ir leyendo y van viendo, ¿sí? El otro texto es el argumentativo, que a diferencia del otro texto, el explicativo, el argumentativo lo que pretende es defender una idea o refutar una idea, ¿sí? Por ejemplo, el texto de Catherine Quebracchioni es argumentativo y lo que busca es oponerse a la idea de Jacobson. El texto de las chicas estas, de Stigmaien y de Slipak, es un texto argumentativo que pretende defender una idea. O sea, el texto argumentativo siempre es a favor o en contra, no es solamente a favor, ¿sí? Y, bueno, tienen también ejemplos, las formas de elaboración, los procedimientos para organizarlos, en el caso de que fuera un texto escrito, y las estrategias discursivas para los textos argumentativos. Por ejemplo, la analogía, que es la comparación, la ejemplificación. Por ejemplo, yo en mi discurso, para convencerte a vos de lo que estoy diciendo, doy un ejemplo. O cito a un autor que habla de lo mismo que digo yo. Utilizo figuras retóricas. Bueno, acá tienen escrito un montón de cuestiones. ¿Por qué les doy esto? Porque ustedes más allá, ¿cuál es la intención de esta materia? Que ustedes puedan elaborar discursos visuales, piezas gráficas y las puedan defender. Y en realidad es bastante simple lo que se les está pidiendo, porque ustedes a la hora de diseñar están tomando decisiones. Ustedes están eligiendo poner una tipografía y no utilizar otra, hacer uso de una paleta cromática y no utilizar otra, ¿no? Siempre toman las decisiones en función de un objetivo, de un enunciado que ustedes quieren enunciar, ¿no? Entonces, lo que se les va a pedir es que ustedes sean capaces, primero, de explicar por qué esa tipografía, por qué ese color, y también de argumentar,
¿sí? Defender esa idea, poder decir, ese color es el ideal porque su valoración simbólica, bla, bla, ¿no? Y ahí se apoyan, digamos, en los conocimientos que ustedes tienen. Entonces, por eso yo les armé también estas partes de cómo organizar los textos, porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer una argumentación escrita, porque es la llamada memoria descriptiva, y tienen que escribir la defensa de su trabajo, van a tener que elaborar un texto, ¿sí? Si ustedes tuvieran que hacer un discurso oral, bueno, podrían armarlo de la misma manera, pero a su vez van a intervenir otros recursos que tienen que ver con la entonación, con la modulación, con los gestos, ¿no? Con las formas de explicar un tema, ¿sí? Y hacia el final de este apunte les encontré esto, que lo encontré en internet, que se llaman conectores del discurso, que son frasecitas que nos permiten obtener o lograr esto. Por ejemplo, si quiero ordenar el discurso, si quiero introducirme en un tema, si quiero añadir ideas, si quiero buscar ejemplos, bueno, son formas de conectar las partes del discurso con el fin de alcanzar, o con el fin, perdón, de generar esto, la ejemplificación, dar una opinión y demás, ¿sí? Esto se los armé porque el práctico que tienen que hacer para la clase que viene tiene que ver con eso. Ustedes van a tener que elegir una pieza gráfica diseñada por ustedes. Se los voy a mostrar el práctico. Acá. Van a tener 2 trabajitos para la clase que viene. Este que creo o pretendo que les sirva porque va a tener muchos puntos en común con el final, o sea, les va a servir para ejercitar lo que vamos a hacer en el final. Y lo que van a tener que es elegir una pieza gráfica diseñada por ustedes, una que ya tengan, no tienen que diseñar para mí. Puede ser algo que hayan hecho en otra materia, puede ser una marca, puede ser un volante, puede ser un cartel, o puede ser algo que hayan hecho en la FOBA, una escultura, un grabado, no importaría. Lo que se les pide es que sea elaborada por ustedes, porque ustedes van a tener que argumentar sobre esa obra. Si no, lo que van a estar haciendo, si tomaran una obra ajena, van a estar haciendo lo que hicieron Slepak y Steinmeier, ¿no? Argumentar sobre un trabajo ajeno. Van a tener que trabajar sobre el trabajo de ustedes, valga la redundancia. Van a elaborar un texto discursivo que posea 2 partes. Primero, una expositiva, en donde van a explicar las decisiones que han tomado en cuanto al diseño, y una parte argumentativa en la que van a tener que defenderlo, ¿sí? Y luego, aparte de escribir ese texto, se van a tener que grabar ustedes explicándolo, ¿sí? La idea del video es no se maten, no necesito un video editado, no me hagan nada loco en After Effects, no se les está pidiendo eso. La idea del video es que yo necesito ver cómo gesticulan, cómo mueven las manos, ¿sí? Si estuviésemos en clase, esto se los haría hacer delante de sus compañeros. Como no tenemos esa posibilidad y no quiero hacer un meet para que cada uno explique, les pido que se graben ustedes y me manden ese video. Vuelvo a decirles, acá les puse algunas cuestiones a considerar para la grabación, ¿sí? Deben mostrar la pieza. O sea, el video no necesito que lo editen. Lo único que lo que pueden editar es, me quieren mostrar la pieza, y mientras me van mostrando la pieza se puede escuchar parte de su voz. Pero también necesito que aparezcan ustedes. Eso se llama montaje paralelo, o sea, alternado. Van alternando entre la pieza y un plano de ustedes. Un plano medio, de la cintura para arriba, o un primer plano, pero que yo pueda verle los gestos, ¿sí? O las caras y los movimientos de las manos. Si se les complica eso porque no se dan maña con la edición de video, les sacan una foto o hacen 2 videos. Me filman la obra o les sacan una foto a la obra y se filman ustedes hablando. Y me mandan las 2 cosas y yo las miro. O sea, lo que necesito es que me muestren la obra para ver si ese discurso es positivo y tiene que ver, o sea, se contrapone o se apoya, ¿sí? Necesito evaluar a ver si realmente lo que están diciendo es coherente, ¿sí? Pero a su vez necesito verlos a ustedes argumentar, ¿sí? Por eso es que necesito verles la cara, ¿sí? No puede estar editado, es decir, en esto digo, no, por ejemplo, si están hablando, no corten el discurso si se equivocan y me editan. O sea, ensáyanlo las veces que vienen, pero que sea continuo. O sea, que pongan a grabar la explicación
Y desde que apretan rec hasta que apretan stop es entre todo. Y que lo único que van a hacer es cortar si me quieren mostrar la pieza o no. Eso verán ustedes. Pero no me editen si se equivocan y vuelven a repetir esa partecita porque pierde el hilo conductor de lo que yo quiero ver. ¿Sí? Así que no editen si se equivocan. Ensayen la cantidad de veces que quieran. No voy a evaluar el diseño del video. No es lo que les estoy pidiendo. El video simplemente está a los fines de reemplazar la exposición en el aula, solamente para eso, ¿sí? Necesito que la voz sea de ustedes, que no esté editada, que esté ensayado, porque todos ensayamos nuestros discursos. Yo también para venir a darles clases pienso, no les digo que lo dije delante del espejo, pero pienso que voy a decirlo, ¿no? Así que ustedes ensayanlo la cantidad de veces que requieran. Lo que les pido es que no lo editen si se equivocan, lo vuelven a hacer, lo vuelven a grabar, ¿sí? Y me van a entregar las dos cosas. Primero el texto, escrito como corresponde, teniendo en cuenta ese apunte que les armé, utilizando vocabulario pertinente, el vocabulario que ya han adquirido en este tiempo en la carrera, y expresándose bien en cuanto a la redacción, a los tiempos verbales y demás, y utilizando las figuras retóricas correspondientes. Bueno, ustedes tienen que defender su obra, ¿sí? Me van a entregar el texto escrito y por otro lado el video que va a contar ese texto. No me lean el texto, ¿sí? Que no se note que están leyendo, que lo están hablando como si supieran de lo que están hablando, que en definitiva deberían, ¿no? La forma de envío, pueden agarrar el video si quieren, lo suben a un drive propio de ustedes, o creo que si lo suben al lugar donde yo generé el práctico, creo que utilizan mi drive. La verdad que todavía no termino de entender bien cómo funciona Classroom, pero bueno, lo suben ahí o lo suben a YouTube. Para los profesores tiene un apartado y ahí están todos los archivos que le mandamos. Sí, creo que funciona así, porque a mí en mi drive me aparecen un montón de carpetas que no creo yo, así que creo que las crearon ustedes. Así que lo pueden subir ahí o si quieren lo suben a YouTube, como ustedes quieran. Pero bueno, me lo hacen llegar para que yo lo pueda ver, ¿sí? Mientras hacen eso, eso para el martes también les voy a pedir que lean unos apuntes, que ahora antes de terminar la clase les voy a decir cuál es, porque así vamos ganando tiempo, ¿sí? Dejo de compartir. Y bueno, nos quedaba, para que, digamos, cerrar un poco la idea, la última pregunta del práctico que tenían que hacer para hoy tenía que ver con nuestra profesión, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo. Pero tenía que ver esperen, lo voy a buscar. Sí, ¿qué relación había? Ah, gracias, sí. ¿Qué relación había entre... ¿Qué relación establecen Stegmaier y Lippaka? Sí, yo también lo digo mal, no te das problema. La práctica del diseño. Bien, ¿qué le encontraron ustedes? O sea, básicamente lo que les estoy preguntando es ¿qué aspectos de la teoría de Benveniste es aplicable a nuestra profesión? ¿Qué le encontraron? Es preguntarnos ¿para qué está esto? ¿Para qué la profe me había dado Benveniste? ¿Tiene sentido esto o lo puso porque no le quedaba otra? O sea, es preguntarnos el porqué de esto en nuestra, digamos, en nuestra materia y en nuestra carrera. ¿Qué aportes hace la teoría de Benveniste? Cuando habla, por lo que estuviste explicando, cuando habla de que el enunciador se sirve de la lengua para influir en el comportamiento del alocatario, que habla de las funciones. Sí. Por ahí, bueno, nosotros no usamos la lengua, pero usamos de lo que es todo lo visual. Sí, pero no piensen, a la lengua no la piensen solamente con el tema de la modulación del lenguaje. Podemos llevarlo al plano de una codificación visual también, ¿sí? Sí. Entonces, en las funciones que da, nosotros a través de decir intentamos influir en los demás. Por ejemplo, no sé, se me había ocurrido, por ejemplo, las señales de tránsito. Sí. Intentamos influir en la otra persona para que no haga cierta cosa o para que haga cierta cosa o para permitirle hacer cierta cosa, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Y qué tiene, a ver, hablando del aparato este formal de la enunciación, o sea, es como que tenemos en claro que nosotros como diseñadores cuando nos comunicamos hay un locutor, hay un alocutor, ¿no? Pero ¿qué tendrán que ver esto de los recursos deícticos,
la escena enunciativa, o sea, ¿a nosotros en qué nos atañe conocer eso? ¿Tiene algo que ver? Capaz que, digamos, por lo que entendí que hablaba el último capítulo de estas dos autoras, Sí. también como entendí que, digamos, sirve todo lo del discurso para llegar a una negociación y digamos, ponerse de acuerdo o algo así para poder crear la pieza. Capaz que entendí eso, yo lo entendí, capaz lo entendí mal, pero porque hablaba también de la elección de temas, de los materiales, de los estilos, de la composición. Miren esto que yo lo fui armando como un ejemplo para que les quede, ¿no? Una pieza gráfica es un mensaje. Las autoras hablan de enunciado imagen, ¿no? Para referirnos a ese mensaje. Entonces una pieza gráfica es un mensaje, es portadora de un mensaje, codificado, pero mensaje al fin, ¿sí? Ese mensaje está definido como un locutor. Ahora yo les pregunto, ¿ese locutor somos nosotros los diseñadores? ¿Nosotros somos dueños del mensaje? ¿Sí? O sea, la publicidad de Coca-Cola la hace Coca-Cola, la diseñó un señor que se llama Juan Coca-Cola, por así decirlo. No, pero el mensaje que transmitís, sí, porque lo transmite la persona, el diseñador. Claro, pero ¿es dueño del mensaje? ¿El diseñador? O sea, ¿es realmente el diseñador el emisor de ese mensaje? No, pero puede ir Juan Coca-Cola, que es el dueño de Coca-Cola, y es el diseñador, quiero que transmita esta idea, Bueno. y el diseñador solo hace lo que le dice Juan Coca-Cola. Bien, te gustó el ejemplo de Juan Coca-Cola. Bueno, fíjense que acá se plantea, digamos, una diferencia con nuestra práctica, porque en todas las demás construcciones de discurso, el locutor es dueño de su mensaje, es dueño de su enunciado y de su idea. Nosotros como diseñadores, no siempre. Digo no siempre porque hay diseñadores que por ahí diseñan piezas puntuales en las cuales el mensaje es de ellos. Por ejemplo, si hablamos de un flyer de protesta o cosas así, por ahí podemos decir que el diseñador es dueño de ese mensaje, pero por lo general alguien nos contrata para viabilizar ese mensaje a través de una pieza gráfica, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, si trabajáramos bien, hay un cliente que nos da un brief, que es la información que yo requiero para poder elaborar esa pieza, y yo lo que hago es transformar, o sea, codificar ese brief en un montón de elementos visuales que van a servir para viabilizar ese mensaje, esa información. Entonces, llevado al plano del diseño, ese locutor podría estar desdoblarse entre el cliente y el diseñador, ¿sí? Uno que diseñó y el otro que, no sé, pensó la idea. Entonces, por ahí fíjense que este debate que armamos, lo que termina de resolver es que el locutor se divide en dos, en nuestro caso, ¿sí? Por así decirlo. Un locutor que diseñó su discurso, ya sea lo puso en el brief o diseñó la pieza gráfica. Si fuera el diseñador, se valió de un montón de recursos variados, recursos gráficos, retóricos, compositivos, o sea, esto de que tiene que ver con la simetría, con el ritmo del montaje, con un montón de técnicas visuales y demás. Esos podrían ser los recursos deícticos que nosotros como diseñadores podemos tener. Ni hablar del uso del texto, ¿no? Que es como más directo. O sea, la forma de manejar el texto, de titular, de trabajar las jerarquías visuales, establecer el orden de qué quiero que se lea primero, qué quiero que se lea segundo, ¿no? Si bien el locutor posee una intención, el sentido de su discurso se completa cuando aparece en escena el alocutor. Porque si yo fuera, sea yo el diseñador, sea cliente, si yo no tuviese un alocutor, mi discurso sería obsoleto. Es más, podríamos decir que mi discurso no sería discurso. Es porque sería como esto que decíamos, la lengua no es más que la posibilidad de la lengua, ¿no? Mi discurso visual se termina de completar cuando tengo un alocutor. Ese alocutor no es más que mi público objetivo, mi audiencia, a la cual yo le quiero hablar. No es todo el mundo, no es todo el mundo que ve el afiche de Coca-Cola. Si bien todo el mundo puede ver el afiche de Coca-Cola, el locutor al diseñar ese afiche de Coca-Cola
pensó en lo que se llaman, segmentó, o sea, pensó en los posibles compradores, en aquellos que vayan a ir al supermercado y comprar Coca-Cola. Por ejemplo, yo cuando elaboré mi discurso de venir a darles clase, lo que decía al principio, pensé en quiénes van a ser. O sea, yo este discurso que estoy haciendo ahora lo pensé para ustedes. ¿Lo pueden escuchar otros? Sí, seguramente, pero yo lo pensé para ustedes, ¿sí? Porque a los que quiero convencer, o mejor dicho, de los que quiero obtener una respuesta son ustedes, no de los demás. Por más que los demás sean espectadores, ¿sí? Pero no son mis alocutores, ¿no? Entonces yo de ese alocutor demando una respuesta. Esa respuesta, en el caso de nuestra profesión, va a estar apoyada en la posibilidad de persuadir que tenga esa pieza, ¿sí? ¿Cómo, esto vendría a ser, ¿cómo hago para que mi alocutor responda ante mi discurso visual? Bueno, valiéndome de técnicas de persuasión, ¿sí? Esto de, por ejemplo, compra ya, llama ya, ¿no? Ese tipo de recursos que vimos anteriormente, que tienen que ver con los recursos de íctico, con las huellas que deja ese enunciador en su mensaje, son los que me pueden permitir obtener la respuesta de parte de mi audiencia, de parte de mi alocutor, ¿sí? Esa pieza que diseño surge en un determinado contexto al cual estoy refiriendo. Parecido a lo que yo les decía, no es lo mismo la publicidad del año 30 de Coca-Cola que una publicidad hoy, ¿no? Porque la época en la cual nosotros construimos nuestro discurso define determinados materiales, define determinados estilos. ¿Por qué? Porque la época también define costumbres y formas de consumir, por ejemplo, ¿no? Formas de utilizar productos o servicios que van de la mano de la evolución social, de la evolución de la sociedad, ¿no? Entonces, la forma de influir en esa audiencia también está definido por esa época. Y tiene que ver con esto, con los materiales, con los estilos, con los soportes. Si antes nos valíamos mucho de la publicidad gráfica, ahora más que nada más publicidad digital. Hay otro tipo de instrumentos, ¿no? Para comunicarnos con nuestra audiencia. Entonces, en esa época, por un lado, sirven para construir la pieza. Y también, por otro lado, sirven para entender esa pieza. Tiene que ver, la época define los modos de producción y los modos de interpretación de la pieza, ¿sí? Entonces, fíjense qué tan aplicable es lo que dijo Benveniste hace un montón de años a nuestra realidad como diseñadores gráficos. ¿Qué opinan ustedes? Se me durmieron todos. Me quedo sola. ¿Sí? Bueno, ¿es aplicable o no? ¿Sí? ¿Se parece un poco a lo que habían pensado ustedes? Sí, bueno, yo era esa mi idea. Esa era tu idea. Pero en realidad todo. Uh-huh. Estamos hablando más o menos de todo lo mismo, quieran o no. Jacobson habla de lo mismo, Orocchioni habla de lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comunicación, ¿sí? Entonces, no les voy a salir con algo muy diferente, o sea, porque la materia es así. No, ¿sí? relación a lo de Orocchioni había puesto algo parecido en relación al diseño. Sí, lo leí, sí, me acordé que cuando lo estaba leyendo hoy dije, uy, mira, justo lo que voy a explicar hoy, me leyó el pensamiento. Pero bueno, es aplicable, ¿sí? Así que bueno, el último texto, el de estas dos chicas, nos permiten bajar un poco la realidad, esta teoría, que no quede así como tan intangible, sino encontrarle un costado de aplicabilidad a nuestra profesión también. Nos ayuda por lo menos a bajarla. Así que para el martes que viene tienen este trabajito y a su vez les voy a pedir que lean una serie de textos que son los textos que hablan de retórica. Yo igual se los subí, ya salió publicado. Son textos que ya estaban subidos, pero yo ahora se los subí a Classroom para que ustedes los lean en ese orden. Hay un texto de Barthes que habla de la retórica de la imagen, que tenía un dibujo de una publicidad de Panzani, de una pasta seca. Y lo que habla Barthes en ese texto, en realidad lo que está haciendo es explicando o interpretando esa publicidad. Y él habla de 3 tipos de mensajes que se encuentran dentro de una pieza gráfica, ¿no? Y él nombra los 3 mensajes y los explica. Yo la clase que viene se los voy a explicar, pero necesito que lo lean porque es bastante denso si lo agarramos y no lo leyeran.
Y después hay 2 textos, uno se llama La cocina del sentido, que es parte de un libro de Barthes que se llama La aventura semiológica. Y hay, que es un texto que está como en Word, ¿sí? Y después hay otro texto que se llama Semántica del objeto, que también es de Barthes, todos vamos a leer Barthes, que es parte de este libro de la aventura semiológica. Eso es lo que necesito que los lean y que extraigan las ideas principales, no que tengan, vayan leyendo párrafo a párrafo y digan, bueno, acá me quiere decir esto, hagan esto de que yo les digo, lean el título, que tiene que ver el título con lo que dice, me va a ayudar un montón, y traten de encontrar las ideas principales de cada párrafo para así la clase que viene lo charlamos. La idea es, y lo dejo grabado para que lo escuchen todos, la idea es que lo charlemos, no que hable yo sola, ¿sí? Así que por eso necesito que lo hablen. Y el otro trabajo solamente lo voy a ver yo, o sea, no lo vamos a conversar la clase que viene. Si ustedes tienen ganas de mostrárselo a un compañero, pueden mostrárselo, no hay problema, pero a mí me va a servir para darles algún tip o alguna pauta para el final, ¿sí? Por eso les pido que se los graben y me lo manden. Profe, y con respecto a la cursada, porque nos dijeron que terminaba el 13, no sé hasta cuándo va a dar usted. Yo tengo que entregar las planillas el 20. A mí me dijeron que las planillas las entrego el 20, así que si yo tengo posibilidad, yo voy a dar clases hasta esa última semana, más a ustedes que estuvieron re pocos. Porque la realidad, chicos, es que el material se subió. O sea, yo tengo que trabajar con ese material y ustedes tienen que leer ese material. Entonces me parece, por más que yo sé que ya estamos todos cansados, me parece que es más piola que lo conversemos y no que yo les diga, bueno, chicos, queda todo esto y se manejan solos. ¿Sí? No, sí, a mí no sé, yo por eso. Por eso, sí, porque hoy también me dijeron que muchos van a entregar o cerrar el 13. En realidad yo la planilla la tengo que entregar el 20 y en algunas materias ya para el 13 ya puedo cerrar. Pero bueno, ustedes los agarré hace 10 días, entonces sí. No sé, por eso a mí me preocupaba eso. Sí, de todas maneras ustedes saben que acreditan con lo que se dio, ¿sí? En este caso se dio todo lo que está subido en el Drive, por eso yo estoy tratando de explicárselos y de cruzar textos para que podamos masticar un poco los textos, ¿sí? Pero el final va a tener que ver con eso, no les puedo tomar otra cosa que no sea lo que esté subido, ¿sí? Pero quédense tranquilos que los vamos a hablar y aunque las planillas se entreguen el 20, si surge alguna duda o algo con respecto al final, con posterioridad a esa fecha, me la pueden hacer por mail o por Classroom, no habría problema. Pero lo vamos a hablar cuando tengamos más poder de convocatoria en el Meet, ¿sí? ¿Mm? Bueno, chicas, gracias por hacerme el aguante y nos vemos el martes que viene, ¿sí? Un beso. Chao, chao.